Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, una vez más a la predicación de este día. Dios tiene un mensaje para nosotros, un mensaje muy controversial, muy difícil, pero muy necesario para la salvación de cada persona. Cuando ha sido rescatada por la sangre de Cristo, Dios hace misericordia. Y en esta mañana vamos a estar atentos al mensaje de nuestra hermana Hortensia Villaseñor, pastora de Nebraska. Ha estado con nosotros y ha traído un mensaje muy especial para nosotros que esperamos sea de bendición también para usted. Así es que vamos a regresar con el mensaje de la palabra bendita del Señor. Que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. La palabra dice que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí estamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Como les dije, ella fue una niña muy deseada. Nosotros fuimos testigos de Jehová por más de 15 años. Precursora de tiempo completo. Siempre busqué al Señor. Y yo sé que cada uno de ustedes está aquí porque está buscando al Señor. Porque quiere tener presencia de Él. No viene porque le sobra el tiempo. No viene porque quiere ningún beneficio en la carne, sino porque sabe y reconoce que tiene necesidad. Tu alma tiene necesidad de la presencia del Señor. Y estás aquí no por equivocación, sino porque Dios, en su grande amor y misericordia, te ha traído hasta este lugar. Bendecimos a los pastores. La verdad que, como ella dijo, los hijos son la herencia más hermosa que Dios nos da. Son hijos de Él y te permite a ti y confía en ti, en que tú los vas a guiar, en que tú los vas a cuidar, en que tú los vas a proteger. Fíjese cuán grande privilegio nos da el Señor. Y cuando ellos crecen, ella empezó, el Señor me reveló a mí que ella la iba a llamar para la alabanza. Yo sé que aquí hay gente que está llamada para la alabanza y no ha tomado la decisión. Yo veo niños que Dios va a usar para eso, pero les tengo una mala noticia: el servir a Dios cuesta. Esa niña ha sido atacada como ustedes no tienen idea. No tienen idea cómo ha sido atacada esa niña. Pero hay una cosa, que su madre a las 3 de la mañana, Dios lo sabe, está hincada peleando por ella. Porque todos los que se suben a ese lugar, Dios le dijo al rey David: escógete guerreros, no escojas a cualquier gente. Todo mundo puede cantar, pero ese lugar es el lugar de guerra. Porque ustedes, el que está llamado a la alabanza, hace descender la presencia del Señor. Yo le decía a mi hija: haz descender la presencia del Señor, y cuando lo tengas cerca, pídele lo que quieras. Haz descender la presencia del Señor, y cuando Él esté ahí, dile de qué tienes necesidad. Así ha sido educada. Como joven, hubo momentos de rebeldía. Con cada uno de mis hijos he aprendido algo diferente. Con mi hijo mayor, con Luis, he aprendido el perdón. ¿Por qué? Porque todos los padres, al primer hijo es al que más le cargamos, al que más herimos, al que más lastimamos. Todos. Y no me digan que no, porque somos inexpertos, porque con ellos aprendemos. A él se le carga toda tu inexperiencia, todos tus errores. Con él aprendí el perdón. Porque espero que por mis errores Él me perdone. Y yo tengo la confianza en Cristo Jesús. Con mi segundo hijo, Tori Jr., aprendí paciencia, que era tremendo. Era tremendo. Pero el Señor, cuando Él se me iba y no regresaba, el Señor me hincaba yo y le decía: ¿a dónde voy a buscarlo? Y era como si mis pasos fueran dirigidos por el Señor. Y iba y me lo traía de donde estaba.
Pero para eso se necesita doblar rodilla. Doblar rodilla. Con mi hija aprendí el más grande de todos los privilegios, el más grande que hay, el amor. Porque cuando llegan en el tiempo de la rebeldía, un día orando yo le dije al Señor: Señor, ella es tuya, tú le has dado el ministerio de la música, Señor, está en rebeldía. Y ella no quiere saber de la iglesia. ¿Y saben por qué no quiere saber de la iglesia? Porque muchos que estamos en las iglesias estamos condenando, estamos hablando mal de ellos, no los entendemos y no los comprendemos. ¿Y saben lo que hacemos? Truncamos ministerios. Ella fue herida de tal manera que dijo: no, yo ya no voy. Pero ella fue educada en las cosas del Señor. No le dije nada, doblé rodilla. Y doblé rodilla. Y me levantaba en la madrugada y me postraba y le decía: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Yo sé que tú lo vas a hacer, pero yo quiero verlo con mis ojos, que ella te vuelve a alabar. Yo quiero ver con mis ojos, Señor, para darte la gloria y darte la honra. Y así fue. Un día ella se reconcilió con el Señor. No es una... Miren, todos los hijos de nosotros cometen errores, al igual que tú y yo cometimos errores cuando éramos jóvenes. Mas, sin embargo, la misericordia y el amor del Señor siempre los traerá de regreso a casa. Esta es la casa del Señor. Así es que tu obligación es hablarle a tus hijos de las grandezas del Señor. Esa es tu obligación. De hecho, es un mandato que Dios nos dio en el Viejo Testamento y dijo: háblales por generaciones de lo bueno que yo he sido, de todo lo que yo he hecho en la vida de ustedes. Tu responsabilidad como padre es hablarle a tus hijos de todo lo que el Señor ha hecho. Vamos a ir a Salmos capítulo 40, versículo 5. Y prepárense porque vamos a usar la Biblia. Este es nuestra espada, dice Efesios. Con la palabra fue con lo que Cristo Jesús reprendió a Satanás cuando fue puesto a prueba. Le dijo: está escrito. Entonces tú y yo tenemos que saber qué es lo que está escrito, qué es. Los misterios han sido revelados al pueblo del Señor. Lo que está escrito aquí tiene poder, está vivo y ejerce poder. Vamos a ir a Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40. Dame un segundo para buscarlo. Ya cuando llega uno a cierta edad, hay veces que los lentes ayudan, hay veces que estorban más de lo que ayudan. Pero vamos a ir a Salmos capítulo 40, versículo 5. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible, dice, contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Esas son las misericordias que Dios tiene para el pueblo de Dios. Nosotros estamos aquí dándole gracias a Dios. El día de ayer Dios me dio el privilegio de cumplir 52 años. Pero yo tengo 2 cumpleaños. El cumpleaños en el que yo nací y vine a esta tierra, y mi segundo nacimiento, que es en Cristo Jesús, que ese fue septiembre 29 del 2008. Fui testigo de Jehová por muchos años, precursora de tiempo completo, siempre con la ansiedad y la necesidad de buscar de Dios donde quiera que íbamos. Y un día oré y le dije al Señor: es muy bonito todo lo que dice la Biblia, es hermoso. Dice que tú abriste el mar rojo, que tú diste de comer pan de ángeles a tu pueblo, que tú diste codornices a tu pueblo, que tú lo sacaste de esclavitud. Dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo no lo miro. Era testigo de Jehová y yo no lo miro, Señor. Yo necesito servirle. Yo tengo necesidad y hambre de ese Dios que abrió el mar rojo. Yo tengo necesidad de ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero yo no lo miro.
llévame por el camino que lleva a la vida eterna, pero ni se te vaya a ocurrir hacerme cristiana evangélica, porque ni me pienso dejar la música, ni tampoco voy a dejar mis novelas. Un día a las 11 de la noche, en el mes de septiembre, veíamos la televisión, mi esposo y yo, y estaba un gran predicador guatemalteco, de origen guatemalteco, Misraín Morales. Y él hablaba de algo que mis oídos no habían escuchado antes. Y hablaba del Espíritu Santo y el poder que tenía el Espíritu Santo sobre el ser humano. Y que eso estaba disponible para todos y cada uno. Y yo dije, bueno, este hombre habla algo nuevo que yo no había escuchado. Déjame seguir escuchando para cuando yo salga ya a predicar, sepa por dónde darle a los cristianos. Porque me los tengo que llevar para el salón del reino. Empezamos a escuchar la predicación. Antes de que se acabara, mi esposo y yo estábamos bañados en lágrimas y nos volteábamos a ver el uno al otro. Y decía yo, ¿y ahora qué pasó? Este hombre tiene el Espíritu Santo. Y un testigo de Jehová no puede decir eso porque no cree en el Espíritu Santo. Y nos fuimos a la cama a dormir y se volteó cada quien para su lado. Hicimos la oración de fe. Y nos fuimos a dormir y llorábamos. Nos sentíamos sucios. Sentíamos maldad. Y yo siempre decía, yo soy buena persona, no robo, no mato, no soy adúltera, no soy fornicaria, soy mujer de casa, aquí estoy. Pero yo lloraba porque el Señor me convencía de mis pecados. Y esa noche entregamos la vida a Cristo. Al día siguiente vamos y ponemos el radio y la música del mundo ya no me gustaba. Y dije, te dije que no cristiana evangélica, Señor. Te dije que no cristiana evangélica. Y entonces mi esposo, tenemos negocio, en aquel entonces había CDs, y corre y abre un CD de Jesús Adrián Romero, y luego pone otro, y mi alma brincaba dentro de mí sabiendo que había algo más que yo no conocía. Y ahí fue donde nosotros empezamos. El camino no fue fácil. Quizás un día les cuente otras cosas. Yo le pedí al Señor, así como muchos piden una oración que tienes más de 20 años, más de 5 años. El Señor no respondía. Yo tenía un problema con migración en aquel entonces. Las apelaciones habían fallado. Y yo le pedí al Señor que resolviera ese problema. Y el Señor lo hizo. Y ahí empezó la limpieza. Y ahí empezó el llanto. Y ahí empezó el sufrimiento. He estado presa varias veces. No porque yo ande por ahí haciendo cosas malas, sino por migración estuve presa varias veces. Si ustedes me preguntan cuántas deportaciones tengo, volteen a ver a mi hija que fue la que lo sufrió. Mis 2 manos son poquitas. Tengo más de 10 deportaciones. Y el Señor, la última vez, cuando ya entré al Evangelio, me pongo en ayuno y oración por 3 días. 3 días sin agua y sin comida. Eso es poderoso. Es poderoso. Si ustedes quieren que su vida cambie, practiquen el ayuno. Me puse 3 días. Terminando mi ayuno, migración esperándome. Y me hablaban por teléfono. Hortensia, aquí estamos por ti. Dame 5 minutos, que ya salgo. Deja despedirme de mis hijos. 1 vez, 2 veces, 3 veces. A esa niña la dejé una vez a los 3 meses. Vinieron por mí a los 3 meses. La última vez estaba en ayuno de 3 días. Y yo le dije al Señor, estoy en ayuno para que me ayuden, no para que venga migración por mí. Llego a la cárcel y ya estaba esperándome una sierva del Señor en la cárcel. Y yo decía, ¿y esta qué hace aquí si es sierva del Señor?
Y luego se los confieso, yo con los morenitos tenía un poquito de distanciamiento. Y la que Dios escogió fue una morenita. Y llega y me dice, aquí estás. Y yo dije, ¿y ahora esta? Te traigo mensaje de parte del Señor. Y yo dije, ¿me traes mensaje? Dice el Señor así, que no serás deportada. Dice el Señor así, que tú regresarás, pero que es necesario que estés separada de tus hijos un tiempo. Dije, no, ese no fue el Señor, porque ya a mí no me separan de mis hijos más que porque estoy aquí. Pero si me deportan para México, mi Señor me va a llevar a mis hijos. Y pasa que me deportan. Y yo dije, no, que no me iban a deportar. Pero el Señor tenía un plan más grande todavía. En esa deportación hubo un sanamiento dentro de mí. Empezó Dios a limpiarme de toda la escoria, todo lo malo que yo tenía dentro de mí. Fue un proceso difícil. Caí presa, estuve casi un año la última vez. Casi un año presa. Aquí en San Diego, en CCA, ahí en San Diego. Estuve en Gio, te conozco las cárceles de Calexico y de San Diego, algunas cuantas. El Señor me lleva ahí y abre una puerta grande. El migra que estaba encargado de mi caso me dice, tú no entiendes lo que estamos haciendo, pero pelea por aquellos niños que están en Nebraska. Había tenido yo corte ese día en la mañana y encontré favor con el juez, pero el juez me dice, pero yo soy un juez de migración y tú no tienes papeles, yo te tengo que deportar. Yo estaba cansada ya de esa vida. Y ese día el Señor abrió una puerta y me dieron la oportunidad de presentarme con un juez de migración que yo no tenía derecho porque yo había sido llamada a corte y en esa corte yo fallé, entonces tenía deportación en ausencia. Y esa no la quita más que Dios Padre. Esa no te la va a quitar nadie. Esa orden no te la va a quitar ningún abogado. Gastamos más de $60,000 en abogados y no me la quitó. Y el Señor abrió puerta. Casi un año después, regreso a mi casa. Para la gloria de Dios, para la gloria. En esa cárcel tan grande, había dos líneas, una de aquel lado y otra de este lado con celdas. El día que me sacaron a mí, estaba aquel lado lleno de gente que iba para su país. Y yo era la única de este lado, la única que transportaron de la cárcel hasta la salida, la única. De ese Dios quiero hablarles yo el día de hoy, de ese Dios que no tiene imposible, pero cuesta seguir, porque no tienes que mirar para atrás, tienes que creer en Él en todo momento. No debes de dudar del poder que Él tiene. Entonces, cuando uno nace realmente de nuevo y naces realmente porque eres escogido de parte del Señor, Dios estará contigo. Pero Él a fuerzas no te va a llevar. Él a fuerzas no quiere nada. ¿Cuál es el precio de eso? Santidad. Sí saben lo que es santidad, ¿verdad? Separación. La santidad cuesta. La santidad no la agarra cualquiera. ¿Saben por qué estamos llenos de vidas que no da frutos? ¿Sabes por qué fracasas? ¿Sabes por qué tus hijos andan en drogas? ¿Sabes por qué tus hijos andan en rebeldía? Porque no hay santidad en ti. Porque no hay santidad. Lo siento decirlos, pero esa es la verdad. Si ustedes quieren una relación firme con Dios, tiene que haber santidad. Dice que el Señor cambia mentes y corazones. La alabanza que cantaron dice, cuidaré de mis ojos, de todo lo que ven, todo lo que entra por aquí. Todo lo que entra por aquí, se va aquí. Y empiezas a pensarlo. Y luego baja a tu corazón. Y llega el deseo. Y luego lo pones en práctica con tus manos.
Entonces por eso dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mi mente, cuidaré mi corazón y cuidaré mis manos. Porque tiene que haber santidad, no puede ser el mismo. Es imposible que nosotros nazcamos de nuevo si no hay un cambio en ti. Si no has escuchado la voz del Señor, no eres su oveja. Lamentablemente, las iglesias están llenas de gente que viene todos los fines de semana y cuando sale por esa puerta se le olvida que tiene un Señor y un Salvador. Se le olvida que tiene un compromiso con Dios. Por eso es que no hay nada. Por eso es que las vidas están apagadas del cristianismo. Pero les tengo otra más mala noticia. Cristo viene. ¿Te parezca o no? ¿Estés listo o no? Cristo viene. Miren, una vez predicando con cierta hermana en Cristo, había un pastor que decía, esto no puede ser de Dios. Mira, la persona que va a predicar tiene unos aretotes así. Yo no decía nada. El Señor no la va a usar. Mira los aretes que tiene. Espíritu de Dalila tiene. Me cansó. Y le dije, mire hermano, le voy a decir una cosa. La palabra dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se acuestan con hombres, ni nada de eso, ni el ratero, ni el mentiroso, y ahí le va otra, ni el tragón va a entrar en el reino de los cielos, porque dice la escritura ahí que ni los glotones entrarán en el reino de los cielos. Y mírese usted y míreme a mí, preocupémonos por nosotros, no nos preocupemos por el vecino, preocúpate por ti. Porque tú no le vas a dar raite en la espalda cuando venga el Señor. Preocúpate por ti. Dice la palabra que ni siquiera los chismosos entrarán en el reino de los cielos. Cuidemos esa lengua. Y más cuando nosotros estamos viendo que una persona es nueva en el evangelio y es bebé en el evangelio. Cuida tu lengua. Porque quizás esa persona que Dios escogió todavía no ha terminado. Dios la está procesando. Dios está levantando gente nueva. Dios quiere gente que tenga el compromiso de mantenerlo con ellos. Hoy en día no guardamos los votos que hicimos con el marido, vamos a guardar los votos que tenemos con el Señor. Y solamente Dios sabe. Yo no vengo a condenar al que se casó 2 veces. Yo no vengo, el Señor es el que les va a decir. Ahora, yo no sé las circunstancias de cada persona. Yo no puedo, el Señor a lo mejor ya lo perdonó, yo estoy hablando de Él. No podemos. Pero lo que tenemos, mire, el día que usted vea algo mal, en vez de andar chismeando y diciendo, órale al Señor. El día que a usted no le parezca algo en la iglesia, en vez de estar levantando la voz, órale al Señor. Porque ¿saben una cosa? Ustedes están hablando de otro hijo de Dios. Y eso no le gusta al Señor. Eso no le gusta. Entonces tiene que haber un compromiso. El nacer de nuevo quiere decir dejar la vieja criatura. Dejar todo lo viejo que hacías. Tiene que haber un cambio. Y si no hay un cambio, no se puede. Es imposible. Vamos a ir a Juan capítulo 3. Cristo Jesús le dijo a esta persona, es necesario. Juan capítulo 3. Disculpen que me tardo un poquito más, pero me es raro predicar con micrófono así, porque allá usamos diferente y se me hace un poquito diferente esto, pero ténganme paciencia, por favor. Dice la palabra, había un hombre, en el capítulo 3 de Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque le daba vergüenza, porque sabía que a lo mejor lo iban a criticar. Por eso iba de noche.
que no te avergüences del Señor, nunca. Porque la palabra también dice que aquel que se avergüence del Señor, Él se avergonzará de ti. Entonces, no permitas que eso sea. Él fue de noche, dice, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no es nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si en tu vida no hay cambio y no has dejado tu vieja vida, la mala noticia es: no puedes ver el reino de Dios. Lo siento mucho, no puedes. Y no vas a tener entendimiento de la palabra, y no van a ser revelados a ti misterios, y no va a haber oraciones contestadas, porque no eres nacido de nuevo. No hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es no volver a hacer aquello que sabes que está mal. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando realmente te duele el corazón por lo que hiciste. Y yo siempre tengo una mala manera de comparar, a lo mejor, pero el Señor lo usa en su palabra muchas veces. Compara a la iglesia con una prostituta, con una adúltera, porque se va en pos de otros dioses, se va a buscar otros evangelios. La palabra dice, así la compara. Y el Señor viene por una novia limpia en todo sentido. Entonces, si tú no has dejado tu vida vieja y no ha habido un arrepentimiento en tu corazón, no puedes ver el reino del Señor. Es imposible, dice la palabra. Dice, respondió Jesús, seguimos, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entra por segunda vez en el vientre de su madre y nace? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Preparémonos, iglesia. No tiene caso que vengamos a la iglesia y que estemos calentando la silla si no hemos tenido un arrepentimiento, si no hay frutos del Espíritu en ti. Los frutos del Espíritu son regalos que el Señor le da a su pueblo cuando el pueblo se limpia, cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo se arrepiente. Nos quita el Señor con el nuevo nacimiento, nos quita tantas maldiciones que nosotros traemos. Una de ellas es la dureza del corazón. Esa es una de las primeras que empieza a quitar Dios. ¿Y qué es dureza de corazón? Es tener callo, es ya no ser sensible a el pecado. Eso es, ya no ser sensible. Lo haces una vez, lo vuelves a hacer, nadie te vio, nadie sabe. Pues ¿sabes qué? Dios te está viendo. Y yo le decía a aquel hermano que decía: mire, esa hermana trae unos aretotes, ahí no hay presencia de Dios. Le dijera: si Dios nos permitiera saber cómo está la condición de cada uno de los que estamos aquí, y nos saliera un mito por la cabeza, por saber qué pensamientos tenemos y si nuestros pensamientos son de Dios o no, esto se llenaría de humo. Pero como Dios en su misericordia no lo permite, no podemos nosotros saber la condición de cada uno de los que está aquí. Solamente Dios, porque ese es un privilegio que Dios le da a unos cuantos, el discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu no lo da para condenar a la persona, sino para decirle: arrepiéntete. Muchos podrían estar, yo les digo, ahí en el altar es un lugar santo. Súbete a cantar
estando en inmundicia y verás cómo te va en la vida, porque de Dios no te puedes burlar. Algo que les he enseñado a mis hijos es: ese lugar se respeta, ese lugar es sagrado. ¿Quieres ser cantante? Allá en el mundo. Tú eres adorador del Señor. Adoramos, Señor. Dice, el Señor nos quita la dureza de corazón. El Señor te quita la resistencia a la palabra. Ese orgullo que dicen: Señor, háblame. Señor, dirígeme. Y llega la hermana y le dice: hermana, yo creo que, ay no, eso no es de Dios. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? El Señor va a usar, yo siempre he dicho, el Señor usa hasta el burro. ¿Qué fue lo que pasó? Para redirigir el camino de alguien. Y cuando alguien te dice: estás mal en esto, eso se llama soberbia. Soberbia, altivez. Cuando tú crees que todo lo sabes, que todo lo puedes, que no hay nadie que te puede venir a enseñar. Hermana, yo creo que usted debería de ayunar. Un día llega un hermano y me dice: hermana, yo pienso que usted tiene que ayunar tantos días. Ay, ¿por qué? Si yo estoy bien. No, el Señor ha usado gente que me ha dicho, dice el Señor, 3 días, no agua, no comida. Amén. ¿Me gusta? No. Y lo peor es que cuando tú ayunas 3 días y 3 noches, te enfrentas con Satanás. Y me van a decir: esta hermana que está predicando estaba en un ayuno de 3 días y 3 noches. Y en mi espíritu, entre dormido y despierto, y los que han experimentado lo saben, no se habla ni se comunica por medio de voz, sino todo lo que se quiere decir es dentro de la mente, y algunos lo saben. Y en el espíritu, en los pies de mi cama, veo un demonio. Y ese demonio agarra la cobija y me la jala. En el 3er día de ayuno. Abro los ojos y veo que la cobija está exactamente donde el demonio la había dejado. No, hombre, pegaba gritos esa hora en la madrugada. ¿Por qué? Porque él estaba molesto, porque yo estaba tocando el corazón del Señor. Él estaba molesto porque él sabía que yo iba a recibir lo que estaba pidiendo. Y despierto a mi esposo y le digo: hey, ayúdame, ayúdame. ¿Ustedes creen que el segundo cielo, en ese lugar, sabemos que está el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo? Y dice la palabra en Efesios que ahí se mueven las huestes de maldad, que ahí están. Y le digo a mi esposo: anda, ayúdame que no puedo. Se levanta él, me quería apagar la luz. Yo decía: no, no la apagues. Pero me traje lo que le pedí al Señor. Me traje lo que le pedí al Señor. Entonces el ayuno es importante para limpiarnos. En el ayuno te limpias. En el ayuno recibes favor de Dios. Dice la palabra en Isaías que se rompen maldiciones generacionales. Muchos de nosotros estamos batallando con cosas que nuestros antepasados hicieron. Tienes que romperlas. Tienes que saber cuáles son los misterios de la palabra. Tienes que saber cuáles son los dones espirituales. Tienes que saber cuál es la santidad. Tienes que llegar hasta ese lugar. Y eso no se va fácil. Eso no se llega fácil a ese lugar. Dios va quitando. Te empieza a dar revelación de la palabra. Yo leía Apocalipsis y decía: no, eso me da flojera, yo no lo puedo leer. El Señor me ha abierto el entendimiento a la palabra a un nivel que yo ni siquiera pensé en la vida. Jamás. Yo era de las que abría la Biblia y no entendía nada. Y el Señor me ha hablado por medio de la palabra muchas veces. Es necesario que se lea la palabra del Señor. Porque Cristo Jesús, cuando estaba ahí, dijo: la palabra dice. Una frase que yo tengo, que mis hijos la conocen: el Señor te reprenda. Siempre me van a oír decir. Cuando yo empecé en el evangelio, un día el Señor en una visión me llevaba hasta unas cuevas. Eran unas cuevas oscuras y debajo de la tierra. Y no eran arcos, eran como pozos en medio.
de la montaña, en medio de la tierra. Y entraba una serpiente por un lado y salía por la otra. Y entraba. Y el Señor me decía, reprende. Y yo no sabía, era nueva en el evangelio, reprende. Y me voy a buscar la palabra. ¿Qué quiere decir reprender? No estar de acuerdo con los planes que el enemigo tiene para ti. Y empiezas a decir que en la casa hay pleito, espíritu de contienda, para afuera. Espíritu de división, para afuera, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de adulterio, para afuera. Ese es el poder que Cristo da. Marcos capítulo 16 dice que esto se les dará a aquellos que creen en Cristo Jesús. Poder de lo alto. Y empezaba yo a reprender y a echar fuera demonios. Y volteaban mis hijos y me veían así. Mi mamá ya perdió el juicio. Y yo reprendía. De mi casa saqué todo. Hice limpieza de casa. Saqué todo tipo de espíritu. Dije, en mi casa no, este es mi lugar santo. Aquí habita el Señor, aquí está el Espíritu Santo. Y se reían mis hijos. Especialmente mi princesa volteaba y me veía y decía, mi mamá. Y un día, eso es para que sepan que sí aprenden los hijos. Un día, ella se va a cuidar los niños a la casa de mi hijo, el segundo, que tiene 2 niños. Y mi hijo acababa de divorciarse, la mujer se había ido. Y mi hijo a veces invitaba amigos, se sentía solo. Y un día llega ella a la casa de mi hijo y empieza a sentir un ambiente pesado. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a poner alabanza. Y esta fue más lejos que yo todavía. Le abrió la puerta y le dijo, pa' afuera, aquí no tienes cabida. Aprendió. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo que entró para afuera. Y le digo, oye mi reina, tú fuiste más lejos, tú le abriste la puerta. Entonces hay poder en Cristo Jesús. Aprende a orarlo. Pelea por tus hijos. Pelea, nadie va a pelear por tus hijos más que tú. La hermana y yo tenemos algo en común. Y cuando estamos en el Espíritu, el Señor reafirma. Nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos. El día de mañana, ella y yo seremos presentadas delante del trono del Señor. Y el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Oh, Señor, yo a mis hijos los traje mano dura, Señor. No les toleré. Yo me senté a mis hijos y les dije a mis hijos, una cosa les digo, los amo con todo mi corazón, es lo más hermoso que me ha pasado. Pero jamás voy a respaldar algo que vaya en contra de mi Dios. Primero está Dios, porque la palabra dice que aquel que ama más a su esposa, a su hijo, a su padre o a su madre más que al Señor, no es digno de él. ¿Y cómo se hace eso? ¿Sabes cómo se hace eso? Sabiendo que tu hija está en pecado y apoyándola. Sabiendo que tu hija está en adulterio y apoyándola. Sabiendo que tu hijo está en drogas y apoyándolo. Ay, pobrecito, tenle lástima para que termine en el infierno. Y entonces no vas a poder hacer nada. Dale cabida al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a todo lo que desagrada al Señor. Dale cabida a tus hijos y apláudeselos. Yo he visto cómo madres, el muchacho es grosero con ellos. Ay, qué chistoso. Apláudeselo para que el día de mañana que venga y te golpee no tengas nada que quejarte. Tú lo permitiste. ¿Dónde está tu autoridad como madre? ¿Dónde está tu autoridad? Sigamos así, la iglesia de Cristo. Entonces yo me senté a mis hijos y les dije, nada de lo que desagrade a mi Señor apoyaré. Y si quieren decir que soy mala madre, díganlo. Pero en mi casa no. Llega uno de mis hijos, me dolió el corazón, el más pequeño. En enero llegó, mamá, tengo novia. Y él es un niño que nunca me ha dado problema, nunca en la vida me ha dado problema. Me quiero casar. Mi hijo, tienes 20 años, apenas si la conoces, tiene 3 meses. Sí, pero el Señor dice que yo no debo de vivir en adulterio, que si esa es la mujer que yo quiero, me tengo que casar. ¿Y qué le decía? Hijo, piénsalo, mira, piénsalo. Me llega mi hijo con una muchacha con aritos en la nariz.
aritos aquí, con su slip tatuada. Y yo le lloraba al Señor. Y mi esposo me decía: no te me vayas a enfermar, ten paciencia. Y yo le oraba al Señor y le lloraba. Y le decía: Señor, es el pequeñito, es el que no me ha dado problema. Señor, retírasela. Señor, ten misericordia de mí. Y oraba y me postraba yo. Y el Señor me dijo: ella también es mi hija. El Señor viene por aquellos que todo mundo rechazamos. Por la prostituta, por el borracho. Por esos viene. Porque los que no están enfermos no tienen necesidad de Él. Y yo le decía: Señor, ella es mi hija. Y he visto la transformación en esa muchacha. Llega y me dice, es americana, y me dice: mira, ya no traigo los aritos. Y luego la veo con su faldita y con su vestido. Y llegan a la iglesia. ¿Y saben qué? Se me llena el corazón de gozo. Porque yo no sé su historia. Yo platiqué con ella poco, es americana y no tenemos, es un poquito tímida. Y platicando con ella dice: yo no conocía a Dios, a mí nunca me habló nadie de Dios. Y yo queriéndola rechazar. Muchas veces nuestros hijos traen gente a la casa, pero no es para que ellos se vayan con ellos, sino para que tú te los traigas a aquellos para acá, para el reino del Señor. Para eso ese es tu trabajo. Entonces, el día de hoy, que sepamos nosotros que Cristo viene, que tenemos que nacer de nuevo, que no tenemos que tener tolerancia al pecado, que debemos de guardar nuestra boca. Dice la palabra que de toda palabra que diga esta boca daremos cuenta delante del Señor. De todo lo que nosotros digamos. Dice la palabra que si nosotros hacemos caer a uno de los pequeños, es mejor que agarremos una piedra, nos la echemos y nos echemos al mar. Que tengamos táctica, que tengamos manera de decir las cosas, que aprendamos, que veamos al ser humano como Dios lo ve, no como tú lo ves. Yo le dije al Señor: eso es difícil, pero no imposible para ti. Ayúdame a amarlos como tú los amas, no como yo, porque yo amor no les tengo. Como tú los ves. Dios ve a cada uno de ustedes como algo especial. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y Él sabe hasta dónde vas a llegar. Tú no puedes cambiar el pasado, tú no puedes cambiar la familia donde naciste, tú no puedes cambiar nada, ni el lugar donde naciste, pero sí puedes cambiar para dónde vas. Eso sí lo puedes cambiar. Tú no puedes seguir y no tienes por qué seguir maldiciones generacionales. No tienes por qué seguir lo que los demás dicen. Tú tienes que seguir lo que Cristo hizo por ti. Él es el que pagó por ti y por mí. Pero para eso se necesita santidad. Guardémonos, limpiémonos. ¿Quieres que el Señor te use? Límpiate más. ¿Quieres que el Señor te use? Dedícate más al Señor. ¿Quieres que el Señor te hable? Póstrate en la madrugada. Yo tengo mi hora que el Señor me levanta. Fácil no es. Entre 2 y 3 de la mañana. Esa es mi hora. Yo no te puedo orar. Yo te puedo orar a cualquier hora, pero yo sé que a esa hora el Señor está ahí esperándome, porque a esa hora me levanta. Y hay veces que estoy cansada y digo, porque nosotros trabajamos, tenemos nuestro trabajo, no vivimos del evangelio. Igual que los pastores, el evangelio no se vende. Nosotros servimos a Dios por amor a Dios, no por esto. Lo que llega a la iglesia es para la iglesia, es para la viuda, es para el preso, es para el Señor. Cuando me viste preso, cuando me viste desnudo, no hiciste nada. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y Dios va a proveer en toda la necesidad. Dios es más real que yo, es más real que tú, pero lo que pasa es que nosotros a veces no nos acercamos. Acércate al Señor y Él se acercará a ti. Y yo era escéptica totalmente de eso. Un día nos invitaron a las primeras campañas que fuimos y nosotros veíamos que alguien ponía manos y caía, y yo era escéptica. A mí me enseñaron pues que no. Vi tanto fraude y tanto, y un día invitándonos a una campaña, el hermano Misraín Morales impuso manos
y que cae. Y yo dije, Dios santo, se cayó de compromiso. Seguramente le quiso. Y yo lo veía que lloraba. A las 2 de la mañana se levantaba con una aflicción y un llanto. Y yo lo veía y decía, ¿qué está pasando? Eso se llama presencia de Dios. Eso se llama Espíritu Santo. Cuando el Señor te visita en la noche y tú sabes que no eres digno de Él. Y tú sabes que el Señor te habla y te muestra cosas, y te muestra tu futuro, y te muestra tus generaciones, y te dice, cuidado aquí, cuidado allá. Es necesario. Los últimos tiempos, dice el Señor, que Él nos derramaría de su Espíritu a toda carne. ¿Lo quieres? ¿Lo deseas? ¿Lo anhelas realmente? Mantente en santidad. Vamos a ponernos de pie, y si los pastores nos permiten, vamos a pedirle a los músicos que nos ayuden con la alabanza que cantaron, donde se hace promesa al Señor. Háganle una promesa, no al hombre, no porque los ven los que estamos aquí. Hagan una promesa realmente con el Señor. Háganle una dedicación, mantengan sus votos. Hagan un compromiso con el Señor. Dice la palabra Proverbios capítulo 1, versículo 1, que en el temor a Dios, ahí hay sabiduría. La sabiduría comienza con el temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? El temor a desagradarle, el temor a herir su corazón, el temor a hacer algo que Dios no quiere para ti, a tomar decisiones que a veces son ofensivas para el Señor. Y por último, voy a leerles Salmos capítulo 5. Es uno de mis favoritos. Háganlo, practíquenlo y vienen y me cuentan. Practíquenlo, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Les suena a canción? Sí. Es una de las canciones más famosas. De mañana me levantaré y me presentaré delante de ti, Señor. Y a ti voy a clamar y tú me vas a responder. Y si tú clamas y el Señor no te responde, es porque hay algo. Busca dónde está el mal. Busca. Y en esta mañana yo no voy a pedirles que pasen aquí enfrente. ¿Por qué? Porque el Dios que yo conozco conoce su corazón. No hay nada de malo en que pasen al altar. No hay nada, y no lo tomen mal. Pero yo sé que hay personas a las cuales se intimidan o les da vergüenza. Ahí donde estás, el Dios al que le servimos, ahí donde estás, va a escuchar tu oración y va a escuchar tu clamor. Ahí donde estás, pídele que te cambie, pídele que te transforme, pídele que te bautice con el Espíritu Santo, pídele que te use para su honra y para su gloria. Vamos a orar antes de comenzar. Vamos a cantar la alabanza Hacemos Hoy. Vamos a hacer un compromiso y antes vamos a orar. Señor Padre Celestial, estamos aquí, Señor, reconociendo que no somos buenos, reconociendo que pecamos todos los días delante de ti, Señor. La palabra dice que aquel que dice que no peca, miente, Señor. Si en mi boca hay murmuración, quítala. Si en mi boca hay chisme, quítalo. Si en mi pensamiento hay pensamientos que no son buenos delante de ti, quítalos. Renueva mi mente, renueva mi corazón, Señor. En esta mañana, Señor, reconocemos, oh Cristo Jesús, que tú eres el único. Tú eres el único que puede perdonar pecados. Te invitamos, Señor, a que entres en nuestro corazón y que nos cambies y que nos transformes, Señor. Que el Señor les bendiga. Qué precioso mensaje para nuestras vidas. Aprendimos que número 1,
para poder tener el favor de Dios, la contestación de Dios, necesitamos su misericordia. De nuestra parte está nuestro esfuerzo por servir al Señor. La hermana daba un principio muy importante que es el principio del ayuno. Y el principio del ayuno es una de las armas poderosas para llegar a la santidad y para poder conquistar las fuerzas del enemigo, derrotar al enemigo mismo con el poder del Señor Jesús en nuestras vidas, cuando nosotros estamos armados de oración, de santidad, cuando nosotros estamos armados con la palabra bendita del Señor, cuando nosotros nos esforzamos por sacrificar nuestro cuerpo y darle lugar al Señor, cuando ayunamos al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude para poder seguir adelante. Él no se puede negar a sí mismo. Él está con nosotros porque Él así lo ha prometido. Después de escuchar este mensaje de la hermana, a través de todas las cosas que ella ha pasado y a través de demostrar con el poder del Señor Jesucristo que lo que nadie puede hacer, Dios lo puede hacer. Solo tuvo que ayunar 3 días, no porque le tengamos que torcer la manita a Dios como dicen, pero en la infinita misericordia Dios ve el sentimiento, lo que hay en tu corazón para agradarle, y Él de eso se agrada, de que guardemos su palabra, que obedezcamos sus mandamientos, que vivamos de acuerdo a su ley bendita, y nosotros vamos a obtener el favor de Dios. Dios no mira a los malvados, los inicuos, dice el Salmo, que perecerán. Dios se agrada de su pueblo que le alaba y le glorifica y que cumple su palabra. Y es una gran responsabilidad y es un gran privilegio poder servir a un Dios santo, porque podemos demostrarle que nosotros somos sus hijos y que viviremos en santidad. Así es que este mensaje es para la iglesia del Señor, para que el pueblo del Señor se aperciba, y como dijo la pastora, aunque no quieras, Cristo va a venir, y más vale que estemos prevenidos, más vale que estemos en santidad para poder ver la gloria de Dios. Él dijo que sin santidad nadie verá al Señor, y nosotros queremos verle y estar ahí y no ser avergonzados, de manera que el Señor nos pueda llamar a su presencia y seamos de sus escogidos, amén, de sus escogidos, no solo de sus llamados, sino de sus escogidos. Estaremos con el Señor para siempre. Así es que estamos esperando la venida del Señor, estamos preparándonos para ese evento, y con la ayuda de Dios vamos a vencer, vamos a llegar ahí, en el nombre de Jesús. Vamos a orar en estos momentos, porque siento en mi corazón que hay personas que necesitan de esta oración. Siento en mi corazón que hay personas que en estos momentos están ansiosos de vivir en santidad, están ansiosos, algunos, de conocer a Dios, no le conocen, pero al conocerlo, ustedes se van a enamorar de Él, de su presencia, de su palabra, que es lo más precioso que nosotros podemos tener como herencia de nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada persona que en estos momentos, Señor, se apercibe o ha escuchado este mensaje, Señor. Te ruego, Señor, que tu palabra bendita llegue a sus corazones y que ellos sepan, Señor, que necesitan buscar tu presencia. No necesitamos pagarnos por nuestra salvación. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Pero ahora que somos salvos, Señor, queremos agradarte y queremos tener tu favor bendito. Gracias por el mensaje de mi hermana, Señor, que nos ha abierto los ojos para poder llevar a cabo, Señor, ese plan que tú pusiste en nuestras vidas de vivir en santidad. Y con ese compromiso, como cantábamos, nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú nos ayudes para cuidar nuestras manos, para cuidar nuestros ojos, para cuidar nuestro corazón de todo lo malo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.